Bueno, pues bienvenidos a todos. Os damos la bienvenida a este curso de Consejería Bíblica que hoy comenzamos. Creo que conozco a la gran mayoría de los que estáis aquí, pero hay otros muchos que no os conozco porque habéis sido invitados por medio de alguna de las personas que están participando en este proyecto que iniciamos hoy. Así que, bueno, antes de nada, pues presentarme. Me llamo Moisés Peinado y soy pastor de la Iglesia Evangélica Bautista en Cádiz, el sur de Andalucía, el sur de España. Y tengo que decir esto porque, gracias a Dios, este curso está formado por muchas personas, no solamente de España, sino también de otras partes del mundo. Luego, a continuación, en una dinámica que vamos a hacer, pues probablemente vas a coincidir con personas que son de otros países de Europa y de Latinoamérica. Así que, bueno, estamos muy sorprendidos por este curso que vamos a comenzar y esperemos que podamos disfrutarlo y que según vayan pasando los meses, ninguno de nosotros vaya quedando atrás, sino que todos podamos seguir con ilusión avanzando y disfrutando de todo lo que vamos a ir aprendiendo. Permitidme que a modo de introducción, antes de comenzar, pues os explique algunos detalles, ¿vale? Que son interesantes de saber. Lo primero, quería explicaros por qué estamos haciendo esto. Este proyecto surge en nuestro corazón de nuestra iglesia local aquí en Cádiz, al ver la necesidad y la urgencia que tenemos de estudiar la consejería bíblica. Me imagino que todos estamos experimentando una situación muy difícil que estamos atravesando ahora por medio de la pandemia, y a esto se le añaden otras muchas situaciones complicadas, y yo creo que es un tiempo muy oportuno para estudiar en profundidad la consejería bíblica, ya que hay muchas personas que están atravesando pruebas personales, familiares, laborales, así que creo que es muy importante que podamos aferrarnos a la palabra de Dios como se aferra un náufrago a su tabla en medio de una tempestad, ¿no? Así que en este último tiempo Dios ha ido poniendo una carga, una convicción muy grande en mi corazón de la importancia de estudiar la consejería bíblica para poder animar a las personas y para poder sostenerla y para poder realizar esos cambios que todos necesitamos, y que todo esto lo hagamos a la luz de la palabra. No sé si estáis de acuerdo conmigo que vivimos en un tiempo donde hay mucho ruido a nuestro alrededor, donde escuchamos muchísimas voces, todo el mundo opina de todas las cosas, sepamos o no sepamos, todo el mundo tiene su opinión, su criterio, y yo creo que lo más importante, en medio de tanto ruido, en medio de tantas voces como se están levantando, lo más importante siempre es oír la voz de Dios. Y para oír la voz de Dios tenemos que oír la voz por medio de su palabra. Permíteme recordarte que los cristianos evangélicos nosotros creemos y defendemos que la Biblia, las Escrituras, es la palabra de Dios. No solo que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. La Biblia es inerrante. Esto significa que la Biblia, en los manuscritos originales, nosotros creemos que no contienen errores. En tercer lugar, la Biblia es infalible. Puedes confiar en lo que te dice la Biblia porque la Biblia no contiene errores y la Biblia, como hemos dicho en primer lugar, es inspirada por Dios. En cuarto lugar, la Biblia nosotros creemos que es nuestra máxima autoridad. Así que como es nuestra máxima autoridad no es un pastor, nuestra máxima autoridad no es la iglesia local, las tradiciones, nuestra máxima autoridad no es ni siquiera nuestra propia denominación, sino que nuestra máxima autoridad siempre debe ser la Biblia. Y en quinto y último lugar, aunque podríamos decir muchas más cosas de la palabra de Dios, quiero decir que la Biblia es suficiente para el hombre. La Biblia es suficiente para el ser humano. Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos para nuestro conocimiento, para ir avanzando en medio de todas las circunstancias y situaciones que se van presentando por medio de la palabra. Así que este curso y esta formación que hoy vamos a comenzar y que hoy arranca aquí, realmente es para todo el mundo. Algunas personas, cuando escucharon el nombre de curso de consejería bíblica, algunos estaban pensando si hacerlo o no hacerlo, debido a que creían que tenían que tener algún cargo, alguna responsabilidad en la iglesia local o algún ministerio, pero no es así. Yo creo que todo el mundo necesitamos estudiar consejería bíblica, porque todos nosotros en algún momento tendremos que escuchar a una persona y tendremos que darle también un consejo, una palabra, guiarlo en alguna decisión. Así que este curso es para todos los que estáis aquí y para otras muchas más personas. Da igual que tengas un cargo o no, porque probablemente tienes una familia o quizás tienes compañeros de trabajo en el instituto, en la universidad, en la propia iglesia. Lo que queremos es utilizar todo lo que vamos a estar estudiando
para poder aconsejar a otras muchas personas. Y si habéis leído el libro, si habéis leído la primera parte, el primer capítulo, me imagino que te habrás dado cuenta que, en primer lugar, la persona que es confrontada por medio de este estudio es tu propia vida, eres tú mismo. Así que, en primer lugar, vas a darte cuenta que por medio de todas estas herramientas, tú mismo vas a poder analizar cómo está tu corazón. Y para eso lo que queremos hacer es profundizar en el Evangelio. Lo que queremos hacer con la ayuda del Señor es descubrir la profundidad que hay en el Evangelio. Hay un autor que se llama Timothy Keller, que él dijo que el Evangelio no es el ABC. En ocasiones hemos creído que el Evangelio es el mensaje que tenemos que darle a las personas cuando se convierten o cuando inician su andadura en el cristianismo. Pero el Evangelio no es el ABC. Él dice que el Evangelio es desde la A hasta la Z. O sea, que el Evangelio constantemente tenemos que estar conociéndolo y predicándolo a nuestras vidas. Así que eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer consejería bíblica y queremos hacerlo sobre todo desde el fundamento que ofrece el mensaje del Evangelio. Quiero deciros que al principio, cuando este proyecto comenzó a estar en mi mente y en mi corazón, la idea simplemente, como otros muchos proyectos que hemos hecho en nuestra iglesia local, era trabajar ese libro con las personas que forman parte de nuestra iglesia aquí en Cádiz. Así que yo estuve trabajando y pensando cómo preparar todo esto, pero empecé a ver la oportunidad de abrir esto a algunas personas que conocemos de otros lugares, pero el Señor nos ha sorprendido de una manera muy, muy especial. Somos más de 100 personas en esta tarde, personas de diferentes partes de España y del mundo, como he dicho, así que, bueno, gloria a Dios por todo eso. Tenemos una oportunidad preciosa de enriquecernos con personas de diferentes culturas, de diferentes iglesias, así que, bueno, este proyecto que en un principio iba a ser algo pequeño, pues el Señor ha querido que sea algo más grande y más universal, y a Él sea la gloria. Bueno, antes de dar paso al primer resumen que queremos hacer de este capítulo, quiero explicaros cómo vamos a realizar las dinámicas en las próximas sesiones. Así que, por favor, te pido que prestes mucha atención para que puedas entender cómo vamos a estar trabajando. Lo primero, creo que todos estáis informados que estas reuniones solo las vamos a tener una vez al mes. En principio hemos decidido apartar un martes al mes y de momento estos próximos meses la hora aquí en España será de 6 de la tarde a 8. Hoy quizás estemos un poquito más porque estamos dedicando unos minutos también a toda esta presentación, pero queremos que las reuniones prácticamente duren 2 horas, de 6 a 8. Eso sí, es importante, como habéis hecho muchos de vosotros, y os lo agradecemos, que podáis conectaros antes para que todos podáis ir entrando en la plataforma, probar que todo esté bien, y a las 6 pues tratar de comenzar y aprovechar lo máximo posible el tiempo. Segundo, quiero pediros a todos que por favor tratéis de leer un capítulo al mes. Yo sé que hay algunas personas que me dicen, Moisés, pues ya conmigo vas tarde. Yo ya he leído el capítulo 4, he leído el libro entero 3 veces, pero bueno, si alguno lo habéis conseguido, yo sé que es muy complicado porque el libro es tan bueno que cuando estás leyendo y llegas al final, tú dices, quiero leer más y todavía queda mucho tiempo por delante, pero creo que si nos esforzamos todos, podemos disfrutar mucho más. Yo creo que estamos en una generación que está sobrecargada de información, recibimos muchos impactos emocionales, de noticias, de predicaciones, de mensajes, y creo que nos falta mucho más meditar, reflexionar, acampar sobre aquello que hemos estado leyendo o aquello que Dios ha estado hablando en nuestras vidas. Así que os voy a pedir por favor a todos que tratemos de comprometernos a ir al ritmo que vamos a establecer, ¿vale? Un capítulo al mes, y que puedas releerlo, que puedas interiorizarlo, que puedas tomar tus apuntes, que puedas sobre todo pasarlo de tu mente a tu corazón, ¿vale? La primera hora lo que vamos a hacer es un resumen de aquello que creemos que ha sido lo más importante del capítulo, y yo también iré incluyendo algunas cosas que he ido estudiando en este tiempo sobre consejería. Y la segunda hora, o sea, de 7 a 8, lo que haremos será repartirnos en diferentes salas. Todos los que estáis aquí nos vamos a repartir en diferentes salas, y en cada sala va a haber un hermano o una hermana que va a estar coordinando el coloquio. Lo vais a ver porque en su identificación del nombre pone grupo 1 y su nombre, o grupo 7 y su nombre. Esas personas son las responsables de coordinar los coloquios. Os vamos a pedir, por favor,
que en ese tiempo del coloquio, por favor, si es posible, activemos nuestra cámara para que podamos vernos, que no estemos con las cámaras desactivadas porque se hace muy, muy impersonal. Así que, sobre todo en el tiempo de coloquio, ahora mismo, si quieres, no es necesario, pero en el coloquio te vamos a pedir, por favor, que conectes tu cámara para que podamos disfrutar más de ese tiempo. Vamos a dejar que esa persona, que es la que coordina, precisamente vaya marcando la dinámica del coloquio. Vamos a ser un buen grupo en cada sala, así que no podemos enredarnos, no podemos desviarnos mucho. Vamos a ir escuchando las directrices que esta persona nos va a ir indicando. Me imagino que la gran mayoría o todos habéis podido responder a las preguntas que os pasamos, así que lo que haremos será responder a las preguntas, compartir, tratar de mirar entre todo algunos matices que nos haya llamado la atención del libro y exprimir todo el contenido juntos. Yo creo que esa va a ser la parte también más enriquecedora, ¿vale? Así que vamos a participar, vamos a intentar también que nuestras participaciones sean lo más breves posible y al final también pues vamos a dejar un tiempo para que si tenéis alguna pregunta o algo, pues ahí en el grupo podáis comentarla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o durante ahora la exposición del primer tema quieres compartir qué te está pareciendo, algo que te haya llamado la atención, te animamos a que puedas escribir ahí en el chat. Ahí abajo pone una pestañita que pone chat y ahí puedes poner alguna reflexión. Si tienes alguna pregunta puedes escribirla y veremos si tenemos oportunidad de contestarla hoy o la próxima vez o podemos responderte por privado, ¿vale? Pero también nos gustaría que pudierais interactuar con nosotros. Así que en el chat podéis ir escribiendo lo que os ha parecido el libro o según lo que vayamos escuchando ahora podéis ir también escribiendo vuestras reflexiones personales, ¿vale? Esta primera hora la vamos a grabar, ¿vale? Así que aquellas personas que quizás por algún motivo no podáis estar en esta sesión o en otra sesión, no os preocupéis porque la primera hora donde vamos a realizar el resumen del capítulo lo vamos a grabar, luego lo editaremos y lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Creo que hace unas semanas os pasamos el nombre del canal de YouTube. Si queréis podéis suscribiros y en el momento que subamos ese vídeo, pues os llegará y podéis verlo y compartirlo. Iglesia Evangélica Bautista Cádiz, ese es el canal de YouTube. Ahí os podéis suscribir y creo que en unos días pues subiremos esta primera reunión. Los coloquios no se van a subir, ¿vale? Lo único que se va a grabar va a ser el resumen del primer capítulo. En nuestra página web, que también ya la tenéis, y si no luego pues pondremos la descripción aquí en el chat, www.iebcadiz.com. Ahí hay un apartado donde pone estudios y ahí ya tenéis el PowerPoint, la presentación que vais a ver ahora en unos minutos. Está también el libro en audio y en tercer lugar están las preguntas que vamos a reflexionar, ¿vale? Así que queremos poner a vuestra disposición todo ese material para que podáis estudiarlo de manera personal, con un grupo pequeño, en vuestras iglesias o incluso con vuestros familiares, amigos, ¿vale? Así que todo el material lo vamos a estar subiendo también a nuestra página web al apartado de estudios. Algunos detalles más y comenzamos. Ahora el técnico, cuando comencemos, os va a dejar a todos la vista del hablante para que en principio me estéis mirando a mí y para que estéis viendo la presentación. Os animamos a que no toquéis eso. Vosotros si queréis podéis modificar y ver a todo el mundo, pero sabéis que solemos despistarnos cuando miramos a uno y vemos a uno que se está tomando un colacao, otro que está medio dormido, otro que se levanta, un perro que aparece por delante de la cámara. Así que os animamos a que podáis estar tranquilos en esta primera hora viendo en la pantalla principal la presentación de PowerPoint y a mí me vais a ver en un lateral un poco más reducido, ¿vale? Si queréis podéis ir tomando apuntes, podéis tener un papel, un bolígrafo para apuntar algunas de las cosas que vamos a ver, aunque también os recordamos, como hemos dicho, que esta presentación de PowerPoint la vais a tener a vuestra disposición en la página web. De hecho ya la tenéis, ¿vale? Al terminar la jornada de hoy podéis entrar y podéis descargaros todo el material. Bueno, y listo, pues si os parece, comenzamos de la mejor manera que podemos comenzar, que es dándole gracias a Dios por este momento. Espero que puedas disfrutar y que puedas crecer durante ese tiempo, que puedas crecer de manera personal, pero también que Dios utilice todos estos recursos para que tú puedas bendecir y puedas alcanzar y puedas ayudar a todas las personas que están cerca de ti, familiares, amigos y creyentes. Así que, ¿qué os parece si oramos al Señor y pedimos su bendición por este proyecto? Pues Señor, te damos muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar juntos. Gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia
Tú nos has mostrado también a tu iglesia que hay diferentes medios para que podamos estar unidos en medio de la distancia y podamos estar conectados. Y te damos las gracias, de verdad, por esta tecnología tan maravillosa, por la cual podemos seguir conectados unos con otros, creciendo, edificándonos, Señor. Así que yo quiero bendecir a cada una de las personas que están aquí. Señor, te pedimos que tú traigas luz por medio de tu palabra, por medio de tu evangelio, que podamos disfrutar de este tiempo. Bendice también al hermano que ha preparado este libro, este excelente material, que podamos interiorizarlo, que podamos reflexionar y sobre todo, Señor, que podamos ver cambios reales en nuestras vidas. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos todo este seminario, todo este curso de consejería bíblica y bendice a cada una de las personas, a las iglesias que están aquí representadas y que tú nos acompañes y tú estés presente en todo momento. Ayúdame a poder compartir con sencillez, con profundidad también, Señor, y que todo lo que aquí hagamos, como siempre, sea para tu gloria, que tú seas el verdadero protagonista de este proyecto. Te amamos, te bendecimos y te damos las gracias, Señor, porque tú un día cambiaste nuestras vidas y quieres seguir cambiando y transformando nuestra vida para que cada vez seamos más como la persona de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el libro comienza por medio de una introducción realizándonos una pregunta muy, muy interesante. Realizándonos una pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos y tenemos que respondernos. Y la pregunta que el libro nos plantea en el inicio es: ¿qué es cambiar? ¿Qué es cambiar? Como sabéis, el título es Cambios Profundos. Así que en la introducción, el autor nos plantea esta primera reflexión. ¿Qué es cambiar? Si necesitamos un cambio profundo, la pregunta sería, bueno, ¿y qué es cambiar? Todas las personas, todas las relaciones, toda nuestra familia, la sociedad, necesitamos cambiar, porque por medio del cambio vamos creciendo y vamos mejorando en aquellas áreas, en aquellas debilidades, en aquellas actitudes que no son las más correctas. Así que constantemente necesitamos ir cambiando. En el terreno de la teología se le llamaría, por ejemplo, el proceso de santificación. Vamos cambiando, vamos mejorando, vamos perfeccionándonos. En definitiva, vamos siendo cada vez más como Jesús. Por medio de este curso de consejería que hoy vamos a comenzar, lo que deseamos es ofrecer diferentes herramientas que nos permitan conseguir cambios profundos en nuestras vidas. Y cuando hablamos de cambios profundos, es un cambio que es genuino, es un cambio que se mantiene con el tiempo. No son aquellos cambios que nosotros nos proponemos y tratamos de hacer en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, y a veces aguantamos 2 días, 3 semanas y luego volvemos al punto de partida. Necesitamos un cambio real, un cambio profundo. Y todo el material que vamos a estar estudiando nos va a permitir, nos va a ayudar a aconsejar correctamente a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero lo más importante, a través de este estudio y a través de la meditación de este material, lo que deseamos es que nosotros seamos los primeros en experimentar este cambio. Hay un versículo en la Biblia que dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Así que lo más importante es que nosotros seamos los primeros en experimentar este cambio para poder ayudar a otras personas y decirle, mira, yo he podido cambiar por medio de estos consejos, por medio de lo que Dios ha hecho en mi vida, por medio de lo que la Biblia me ha mostrado. Nuestro deseo es que a lo largo de esta aventura que tenemos por delante, Dios nos ayude a identificar la raíz de nuestro corazón o, como utiliza el autor de este libro, la parte no visible del iceberg.
¿Te acuerdas, no? Esa ilustración que tanto se utiliza, eso es lo que queremos, ver la parte no visible de nuestro corazón, la raíz de aquellas cosas que realmente son las que nos impulsan a ser de una manera o de otra. Y yo lo que deseo es que por medio de la palabra de Dios, por medio de la persona del Espíritu Santo y a través del poderoso mensaje del Evangelio, podamos ser libres de nuestros pecados, de nuestros temores, de las mentiras y de los ídolos. Quiero repetirte nuevamente estas 4 palabras y te animo a que lo puedas anotar, porque creo que todos nosotros siempre estamos luchando con uno de estos 4 conceptos. Luchamos con pecados, luchamos con temores profundos que hay en nuestro corazón. Tercero, luchamos con mentiras que nos vamos creyendo de esta sociedad, mentiras de nuestra familia, mentiras que nosotros mismos nos hemos puesto y nos hemos creído. Y por último, por supuesto, las mentiras que el diablo constantemente va a ir lanzando a nuestra mente. Y en cuarto y último lugar, tenemos que estar identificando siempre en nuestro corazón cuáles son los ídolos que están tratando de conquistar nuestras vidas. Como dijo Juan Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos y constantemente estamos levantando un ídolo. Así que yo creo que es muy importante cuando tú tengas que tratar con tu propio corazón y cuando tengas que identificar los problemas de alguien, que tengas estas 4 palabras en mente. Esta persona está luchando con un pecado, esta persona está luchando con un temor, hay una mentira que se ha creído o en cuarto y último lugar quizás hay un ídolo en su corazón que ha sustituido del trono a la persona de Jesús. Solo descubriendo y aplicando profundamente las verdades liberadoras que ofrece el Evangelio, entonces podemos cambiar. Cuando conoces el Evangelio, ahí es cuando se puede producir ese cambio. Y cuando se produce ese cambio, entonces obtienes libertad. Hay un famoso versículo que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y este podríamos decir que es el principal problema que en ocasiones solemos tener a la hora de la consejería. Muchas veces vemos el cambio como una transformación de la conducta. Y aquí es el problema de aquellas personas que aconsejan de una manera superficial. Constantemente están identificando aquellas cosas que tienen que cambiar y ponen todo su énfasis, ponen todo su esfuerzo en cambiar una conducta, en transformar una conducta. Entonces, la gran mayoría de las personas creen que cambiar es cambiar cosas que estoy haciendo. Para las personas, cambiar es dejar de hacer algo malo y comenzar a hacer algo bueno. Eso finalmente te lleva al terreno del legalismo. Pensar que eres mejor persona por hacer cosas cuando el problema realmente está en lo profundo de tu corazón. Así que esto es lo que muchas veces la consejería secular ha intentado trabajar con las personas, ¿no? Intentar cambiar actitudes, patrones, conductas. Por supuesto, eso viene muy bien para las personas, pero ese realmente no es la solución, no es lo más efectivo. Así que lo que vamos a preguntarnos, lo que vamos a tratar de descubrir por medio de este curso, por medio de la lectura, vamos a tratar de responder a estas preguntas. ¿Qué es el cambio verdadero? Vamos también a reflexionar cuál es mi parte, qué es lo que yo tengo que hacer para cambiar, pero también cómo se producen los cambios y por último, qué rol, qué papel juega el Espíritu de Dios en estos cambios. Aquí hay lo que se conoce como una tensión teológica. Hay una parte que Dios tiene que hacer en nuestros corazones, pero hay otra parte que tengo que hacer yo. Dios y el hombre cooperando en ese proceso de santificación que es el que va produciendo los cambios en nuestras vidas. La primera parte se titula ¿Qué es un cambio superficial? ¿Qué es un cambio superficial? Y si todos habéis leído el capítulo 1, pues sabéis que el capítulo 1 se titula ¿Cómo funciona la obediencia superficial? Nosotros muchas veces siempre apuntamos a lo superficial y creemos, por ejemplo, yo soy padre de 3 hijos, 2 de ellos son pequeños, y a veces cuando le damos una orden, cuando ellos obedecen de manera superficial, podemos pensar que ellos son buenos porque están obedeciendo algo superficial, pero eso a veces no es la realidad. Una persona puede obedecer de manera superficial, una persona puede tener una actitud correcta superficialmente, pero su corazón estar completamente sucio, inclinado hacia la maldad.
Mirad, por ejemplo, aquí dice que la Biblia nos desafía a no quedarnos en el cambio superficial y aparente, sino a enfocarnos en los cambios del corazón. A eso es lo que nos apunta la Biblia. La Biblia te desafía a que no te quedes simplemente en cambios superficiales, sino que apuntes a lo más profundo del corazón. Mientras que la consejería secular apunta y trata principalmente hacia las actitudes externas, las actitudes superficiales, la consejería bíblica pone su énfasis en el cambio y en la transformación que debe producirse en el corazón. Permitidme que lo repita esto de nuevo. Mientras que la consejería secular apunta a las actitudes externas, la consejería bíblica apunta al corazón, porque de dentro del corazón es donde realmente luego salen todas las actitudes. Las personas siempre miramos, evaluamos y juzgamos la punta del iceberg, porque es lo que vemos a simple vista. Cuando tú estás hablando con alguien, cuando alguien te está contando algo, eso que te está contando es simplemente la punta del iceberg, aquello que están viendo nuestros ojos. Pero Dios es el único que mira, Dios es el único que conoce y Dios es el único que puede tratar con la parte no visible del iceberg. Esto, parafraseado en un versículo muy famoso, lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que dice lo siguiente: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Os acordáis de este contexto, no? El profeta Samuel va a ungir a uno de los hijos de Isaí y en primer lugar él se dejó llevar por lo que veían sus ojos. Y ahí el Señor fue y le dijo: no te dejes llevar por lo que estás contemplando tus ojos, porque yo soy el que realmente conozco, escudriño la profundidad del corazón. Es realmente importante que tanto a nivel personal como cuando realizamos consejería con alguien, Dios nos dé discernimiento. Apunta esta palabra que es muy importante en la consejería. Discernimiento. Discernimiento para tratar de identificar qué está sucediendo realmente en el corazón. No tenemos que ser rápidos a la hora de emitir un juicio o de dar un consejo, porque normalmente cuando estás aconsejando a alguien, la persona simplemente te está mostrando la punta del iceberg. Simplemente está yendo a una actitud, a algo externo que quiere cambiar, pero nosotros necesitamos, como estamos viendo, profundizar un poco más y pedirle a Dios que te dé discernimiento para identificar qué es lo que está sucediendo en lo profundo del corazón del hombre o de la mujer. Nosotros tenemos que evitar poner nuestra mirada solamente en la conducta externa y superficial. Eso lo cambiaremos luego, más adelante. Pero lo más importante siempre es apuntar a la raíz. Y algo que os queremos recomendar para cuando tengáis que aconsejar, cuando tengáis que hablar con una persona, cuando alguien venga a contaros un problema y os pregunte vuestra opinión, algo muy importante en consejería es orar. Orar. Orar antes de verte con la persona, orar durante la consejería. Interiormente tú puedes estar pidiéndole a Dios: Dios mío, guíame, muéstrame, dime qué pregunta le puedo hacer, revélame si hay algo que no lo estoy entendiendo, algo que esta persona no me está mostrando. Así que hay que orar antes de la consejería, hay que orar durante y hay que orar después de la consejería, para que realmente el cambio profundo lo pueda realizar Dios en el corazón. Y es muy importante que apuntemos al corazón. Ese es el centro de la diana. Es como cuando tú estás jugando a la diana. El centro de la diana siempre debe de ser el corazón. Y mirad, el corazón es tremendamente engañoso, dice la Biblia. A tal punto que el corazón te engaña a ti mismo. Hoy día una de las frases que más se escuchan en las canciones y en las películas Disney es: déjate guiar por tu corazón. Pero eso es una frase satánica. Ese es el mismísimo diablo diciendo: no escuches la voz de Dios y escucha tu corazón, que te engaña constantemente. Mira, si a ti te dejaran un electrodoméstico,
un móvil de última generación o un aparato que tú nunca has visto ni has usado, si te dejan el manual de instrucciones y lo lees con detenimiento y luego vas haciendo algunas pruebas, creo que fácilmente después de probar y después de leer, en unos pocos días ya prácticamente te podrías hacer con el control de ese aparato. Podrías fácilmente manejar cualquier instrumento, un ordenador, un móvil, pero con el ser humano no es así. El hombre está tratando de estudiar al hombre, pero eso es prácticamente imposible. Tú puedes identificar muchas cosas del hombre, pero es que por dentro nosotros somos realmente un océano. Hay muchísimas profundidades, hay muchísimos misterios. Nosotros no nos conocemos ni siquiera a nosotros mismos. No sé si en alguna ocasión te ha sucedido esto de ver los cambios que tienes de pensamiento, de emociones, no saber por qué te afectan tanto las cosas. Así que lo que tenemos que hacer es acudir a Dios, que es el que realmente nos ha creado. Él sabe cómo funciona el hombre. Él sabe cuáles son los mecanismos, cuáles son las herramientas que necesitamos para poder cambiar. Y todo esto también nos lo ha dejado revelado en su palabra. Por eso es muy importante que tengamos en mente este dibujo que es excepcional y que es algo que va a desarrollar el autor prácticamente en todos los capítulos que vamos a estar estudiando en los próximos meses. En este cuadro, lo que vemos es que todo aquello que hacemos son las acciones, es lo que yo hago y esa parte es la parte visible. Esa es la parte que las personas pueden ver de mí. Todo aquello que yo hago es una acción visible y eso es lo que yo hago. Esa sería, usando esta ilustración, sería esa punta del iceberg. Ahora, lo verdaderamente importante no es esa punta del iceberg. Lo verdaderamente importante es lo profundo del iceberg. ¿Cuál es la motivación? Que esa es la parte invisible porque nadie conoce la motivación con la que yo estoy realizando una acción. Tú solamente juzgas, evalúas y ves la acción visible. Pero soy yo el que conozco, el que identifico cuál es la motivación que hay en mi corazón para hacer una cosa o para no hacerla. Así que esto estaríamos respondiendo a ¿por qué lo hago? Estas son preguntas muy importantes que tenemos que anotar y que tenemos que aplicar a nuestras vidas y también a las vidas de otras personas. ¿Qué es lo que estoy haciendo y por qué lo hago? Esa realmente sería la pregunta clave. Esa es la pregunta clave. ¿Por qué? Hace un tiempo me contaron una historia que me dijeron que es basada en hechos reales, como las buenas películas. Esta historia dice que en una iglesia local, en una ocasión cuando tuvieron que celebrar uno de sus aniversarios, era una iglesia que celebraba el 5º aniversario, el 10º aniversario, pues en un aniversario todas las personas empezaron a colaborar para preparar ese aniversario. Así que cada uno se dedicaba a su área, algunas personas con la música, otros trabajaban con los niños, otro grupo con la decoración, pero dicen que en esta iglesia había una hermana que era especialista en realizar tartas. Cada vez que ella hacía una tarta, todo el mundo deseaba probar esa tarta porque tenía una apariencia impresionante porque la tarta era deleitosa, era muy rica. Cada vez que en la iglesia hacían un concurso de tarta, todo el mundo sabía quién iba a ganar la tarta. ¿Sabéis qué sucedió en esta historia que nos contó un pastor? Que en ese aniversario todo el mundo llevó lo mejor, todo el mundo estaba sirviendo para que el aniversario fuese lo más excelente posible. Y esta hermana dijo a todo el mundo, no os preocupéis que yo voy a hacer una tarta de diferentes pisos y la voy a decorar y voy a poner imágenes de diferentes acontecimientos de la iglesia, voy a poner un versículo, va a ser la mejor tarta que voy a preparar y lo voy a hacer con todo mi cariño para el Señor y para vosotros como mis hermanos en Cristo que sois. ¿Sabéis qué sucedió? Que llegó el aniversario, todo estaba perfecto, la decoración, la música, los espectáculos, la tarta, y al final del evento el pastor salió al frente para hacer un reconocimiento y dar las gracias a todos los que habían colaborado en el aniversario. Así que él, con un papel y un bolígrafo, empezó a dar las gracias a los músicos porque habían escogido las mejores canciones de la última década, le dio las gracias a todo el equipo de decoración, al equipo de orden, le dio las gracias a todos los profesores de la escuela dominical que trabajaban con los niños y que hicieron unas obras de teatro muy preciosas. ¿Y sabéis qué le pasó? Que se olvidó de mencionar a la hermana de la tarta.
Cuando la hermana de la tarta estaba ahí sonriendo, viendo cómo mencionaban a uno y a otro y a otro, y ella estaba esperando, y ella en su corazón diría, bueno, dejará lo mejor para el final, hará referencia a mi tarta. Pero cuando vio que el pastor hizo la oración, que ya estaban terminando el evento, la hermana de la tarta miró a la que estaba a la derecha, una amiga íntima, y le dijo, ya no hago una tarta en mi vida. Ya no hago más tartas. Se acabó las tartas. Ahora, una pregunta. ¿Para quién estaba haciendo esta mujer la tarta? ¿Para quién estaba haciendo la tarta? ¿La estaba haciendo para aquellos hermanos que ella quería muchísimo? ¿La estaba haciendo para su iglesia, que era un día muy señalado y era el aniversario? ¿La estaba haciendo en su casa con detenimiento y con esmero para la gloria de Dios, porque dice la Biblia que comas o bebas, lo hagas todo para su gloria? ¿O lo estaba haciendo para ella? ¿Os dais cuenta con este ejemplo? Así que hay que preguntarle a la persona, tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque nosotros solamente vemos la parte visible, nosotros solo vemos la apariencia de piedad, vemos el servicio, vemos la tarta, pero no conocemos qué es lo que está sucediendo en el corazón de la persona. Así que, ¿por qué? Es la gran pregunta que nos lleva a desenmascarar nuestra realidad interior. ¿Por qué? ¿Por qué estoy cantando? ¿Por qué estoy llevando a esta persona en el coche a su casa? ¿Por qué estoy ofrendando? ¿Por qué estoy ayudando a mi vecino a subir la compra hasta el quinto? ¿Por qué ayudo a mi mujer en las labores de la casa? ¿Por qué hago las cosas? Y tienes que analizar tu corazón para identificar realmente tu motivación. Porque dice Mateo capítulo 6, versículo 1. Cuidad de no practicar vuestra justicia, mira qué interesante, delante de los hombres. O sea, ten cuidado de no hacer las cosas porque los hombres están delante, y dice a continuación, para ser vistos por ellos. ¿Os dais cuenta? Si yo hago algo porque están los hombres delante y lo que quiero es que me vean, pues entonces ya estoy demostrando cuál es la motivación de mi corazón. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Tengo que analizar cómo actúa mi corazón cuando estoy delante de las personas. ¿Cuál es la motivación? A través de este pasaje descubrimos que una persona puede estar haciendo cosas espirituales sin ser realmente un hombre o una mujer espiritual. Tú puedes estar haciendo 1000 cosas, las personas solamente juzgarte por lo que ven sus ojos, pero en lo profundo de tu corazón tú estás buscando popularidad, estás buscando reconocimiento, estás buscando éxito, estás buscando que te asciendan de un cargo o que simplemente las personas te alaben y te feliciten. Cuando el texto de Mateo dice delante de los hombres, el versículo que hemos leído en Mateo capítulo 6, versículo 1, cuando este versículo dice delante de los hombres, esto está apuntando y está haciendo referencia a lo que la Biblia conoce o denomina como el temor a los hombres. No sé de cuántos de los que estáis aquí habéis estudiado este tema. Aquellos que pertenecéis a nuestra iglesia sabéis que constantemente estamos haciendo referencia al temor al hombre, porque la Biblia habla de 2 clases de temor. Primero se encuentra el temor al hombre y en segundo lugar se encuentra el temor a Dios. Hacer las cosas buscando la opinión, la aprobación y el bien hecho de Dios, o hacer las cosas siendo un prisionero, un esclavo de la opinión a los hombres. Algo que he pensado que podríamos hacer en cada una de estas sesiones es recomendar un buen libro. Creo que es muy importante y que Dios está dándole mucha gracia y mucha sabiduría a hombres y a mujeres para trazar bien el Evangelio por medio de excelente literatura. Así que te animo a que puedas anotar este libro que tengo aquí. Este libro se titula Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Su autor es Edward
T. Welch, ¿vale? Edward T. Welch. Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Cómo vencer las presiones sociales y la codependencia y el temor al hombre. Todos nosotros tenemos que luchar con el temor al hombre. Muchas veces, como no hemos estudiado este tema del temor al hombre, lo que hacemos es exactamente lo mismo. Vamos a la actitud superficial y entonces tratamos de elevar la autoestima, hinchar el ego de la persona para que pueda vencer aquello que le impone. Es que tengo miedo a hablar en público, es que me impone esa persona en el auditorio, es que me da vergüenza decirle esto a esta persona. Realmente la Biblia dice que lo que está sucediendo en el corazón es que tienes temor al hombre. Y este es un tema muy interesante. Quizás más adelante el autor haga referencia a esto y si no, pues te recomiendo que puedas leer este libro y estudiar sobre el temor al hombre. Porque todos nosotros, a lo largo del día, a lo largo de la semana, tenemos que luchar con el temor al hombre. Yo antes de ponerme aquí delante de la cámara, delante de 100 personas que estáis ahí, tengo que luchar con el temor al hombre. Tengo que mirar mi corazón y decir, Dios mío, ayúdame a no ser prisionero de la opinión de estas personas, a no hacer esto para que las personas me evalúen, me digan si lo he hecho bien, si lo he hecho mal. Ayúdame a que mi identidad no se desestabilice según la opinión que ellos tengan después de mí. Ayúdame, en definitiva, a tener clara mi identidad delante de ti. Ayúdame a reconocer y a recordar que soy tu hijo amado y que en ti tengo complacencia. De esa manera puedo ser absolutamente libre del temor a los hombres. Sigamos un poco más. ¿A quién o qué estoy amando con esta acción? Esta es una excelente pregunta también que tenemos que hacer. Cuando yo estoy realizando algo, yo tengo que preguntar ¿a quién o a qué estoy amando por medio de esta acción? Os animamos a que podáis guardar y recordar todas las preguntas claves que estáis viendo en este resumen, pero también que estáis descubriendo por medio del material de este libro que estamos estudiando. Las preguntas son lo más importante, porque eso es lo que al final te ayuda a identificar la parte no visible del iceberg, lo profundo de tu corazón. Un cambio superficial es aquel donde cambia mi comportamiento externo sin que cambien los deseos más profundos de mi corazón. Esta es muy interesante. Un cambio superficial es aquel donde cambia mi comportamiento externo sin que cambien los deseos más profundos de mi corazón. O sea, tú puedes ayudar a una persona a que tenga una vida de cristiano, a que se comporte como un cristiano, a que sea una buena persona, entre comillas, pero en su corazón luego no está sucediendo nada de esto. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque esos cambios superficiales pueden transformar el comportamiento, pero no los deseos. El hombre sin la ayuda, sin la intervención de Dios, el hombre puede cambiar el comportamiento, puede cambiar actitudes externas, pero jamás el hombre va a poder cambiar los deseos profundos del corazón, los deseos profundos del alma. Así ¿de qué me sirve tener el control sobre las actitudes? ¿De qué me sirve tener el control del comportamiento? No, mira, haz esta técnica y vas a tener el control para no airarte con frecuencia. ¿De qué me sirve a mí tener el control si luego en momentos puntuales dentro de mí hay un volcán que puede estallar en cualquier momento de presión? Así que tenemos que tener mucho cuidado con apuntar simplemente a lo externo. Por ejemplo, para el apóstol Pablo, la conversión verdadera es un cambio de deseos. Esto es muy interesante. La verdadera conversión produce un cambio de deseo. Es una cuestión de evaluar si han cambiado o no las pasiones y los anhelos más profundos de nuestro corazón. Yo tengo que reflexionar. En mi interior ha cambiado el deseo, los anhelos, las pasiones que yo tenía antes en mi corazón. Porque la verdadera conversión produce un cambio en las pasiones y en los deseos. Hay una ilustración que hace tiempo escuché. Imagínate que tú naces siendo un cerdito, una cerdita, y eres feliz en tu charco, revolcándote en el barro,
comiendo lo que te tiran de basura ahí en el fango. Imagínate, todo tu ser es un cerdo y disfrutas como un cerdo en su charca. Pero de repente, de manera sobrenatural, alguien viene, esto es un ejemplo, alguien viene y te transforma de cerdo a persona. ¿Estás conmigo en la ilustración? ¿Estás en el ejemplo? Tú eras un cerdito, pero de repente alguien hace algo mágico y te transformas de cerdo a persona. ¿Qué harías en ese preciso instante? Si tú eres consciente de que ahora eres una persona y que estás rodeado de cerdos, vas a levantarte inmediatamente, vas a salir corriendo de ese lugar, vas a cubrir tu ropa, vas a cepillarte los dientes, a lavarte la boca varias veces, a perfumarte, a cambiar tu identidad y vas a empezar a vivir de una manera diferente porque tus afectos, tus deseos han cambiado. En cierto sentido, eso es lo que produce el nuevo nacimiento. Hay un cambio, una transformación. Existe la posibilidad real de que no hayamos experimentado una verdadera conversión. Y bueno, hay muchas personas que cuando habéis leído esta parte del libro, algunos me habéis escrito, otros incluso me han llamado diciendo, Moisés, no sé si soy salvo, no sé si soy creyente. Este libro me ha metido en una crisis existencial. Bueno, creo que hay una parte muy positiva en todo eso y es que precisamente podamos analizar nuestra fe, podamos reflexionar realmente, porque muchas veces no somos conscientes de estas cosas. Yo creo que es cierto que hay muchas personas dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras congregaciones, que no son creyentes, que no han experimentado ese cambio, simplemente se han dejado guiar y moldear por actitudes, por formas, y han adoptado esas formas y ellos mismos creen que son creyentes, pero sus deseos, sus pasiones y sus anhelos son exactamente las mismas de antes de conocer a Jesús. Esta transformación la produce el Espíritu Santo. Tiene que producirse un cambio, como vemos aquí en esta imagen, tiene que producirse un cambio de gusano a mariposa, de cerdo a persona. Si tú no ves un cambio en tu vida, si tú no ves un cambio en tus pasiones, en tus anhelos, si tú cuando pecas, cuando haces algo que sabes que está mal y que afecta a Dios, no te enfadas contigo mismo, no sientes tristeza, entonces quizás nunca has nacido de nuevo. Ahora, quizás tú estás luchando con muchas cosas y eso te hace dudar de si eres o no eres. Bueno, ese es el proceso de cambio, ese es el proceso de santificación. Recientemente yo hace poco en una predicación dije en una frase que si alguien tiene dudas de si se ha convertido o no porque no ve nada, ningún cambio en su vida, entonces no te has convertido. Por ejemplo, si tú tienes duda de saber si tu hijo se ha convertido o no y no ves ningún cambio en él, entonces probablemente él no se haya convertido. Si tú tienes duda de que tu marido, o tu mujer o tu hermano realmente ha conocido a Cristo y ha conocido el Evangelio, pero tú no ves ningún cambio, entonces probablemente no lo sea. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Es que esto es muy fuerte porque realmente cuando alguien tiene un encuentro con Dios, eso se tiene que notar. Porque claro, si tú has tenido un encuentro con Dios y no se nota, pues entonces ese Dios es muy, pero que muy pequeño, no tiene poder ni capacidad para transformar a una persona. ¿Cómo puedo saber que realmente yo he cambiado? Porque ahora amo lo que antes aborrecía y ahora aborrezco lo que antes amaba. Te lo vuelvo a repetir. ¿Cómo puedo saber que realmente yo he sido transformado, que ha habido un cambio profundo en mi corazón? Porque ahora amo aquello que antes aborrecía y ahora aborrezco aquello que antes amaba. Y eso es con todo, con el mundo, con sus deseos, con sus pasiones, con la persona de Dios, con la persona de Cristo, con la Biblia. Ha habido un cambio en tu pasión, en tu deseo, aunque por supuesto sigas luchando y en algunas ocasiones puedas caer y puedas ser tentado por alguna pasión, por algún ídolo, como hemos dicho al principio. Por eso es muy importante el texto de 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, que dice: hermanos y amigos, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Qué interesante este versículo. El apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes, hazte un examen a ti mismo, para que tú puedas identificar si realmente tu fe es auténtica
o si tu fe es de cartón. Si realmente tu fe no es una fe solo de que crees en la existencia de Dios, porque las personas creen en la existencia de Dios, pero esa no es una fe que transforma. La fe que transforma es aquella que pone su confianza en la persona de Jesús. Mira, el examen más importante que el ser humano se tiene que hacer es este. No es las oposiciones, no es el examen que tengas en la selectividad, no es el examen para optar a un puesto de trabajo. El examen más importante que el ser humano se tiene que hacer es saber realmente si soy o no soy un verdadero hijo de Dios. En definitiva, si Jesucristo es el Señor de mi corazón. Todos nosotros necesitamos examinarnos. Vamos concluyendo. Esto es muy importante porque cuando tú estés tratando una consejería, en alguna ocasión yo he tenido consejería con personas creyentes y con personas no creyentes, y por eso es muy importante el discernimiento. Por eso es muy importante lanzar algunas preguntas para saber quién es la persona que tienes delante. Si la persona que tienes delante, tú tienes el discernimiento y casi la seguridad, la convicción de que no ha conocido el Evangelio, no ha sido transformado por el Señor, no hay frutos en su vida, entonces ¿cómo tienes que trazar la consejería? Anunciándole el Evangelio, hablándole de la buena noticia del Evangelio por medio de cualquier consejería. Un conflicto en su matrimonio, la educación con sus hijos, un problema en su corazón, un temor hacia el futuro, le presento el Evangelio. Ahora, ¿qué tengo que hacer con una persona que sí es creyente, que ha confesado y que demuestra ser cristiano, pero que también tiene luchas en su matrimonio, tiene temores? ¿Qué tengo que hacer? Presentarle el Evangelio, recordarle las verdades del Evangelio. Y esto es muy interesante, si os dais cuenta, tanto una persona no creyente como una persona creyente necesita el Evangelio. Una persona no creyente tiene que escuchar por primera vez el Evangelio. Una persona que es creyente necesita recordar las verdades del Evangelio. Así que esto es muy, muy interesante. La consejería bíblica se tiene que fundamentar sobre el principio del Evangelio. Nosotros cuando realizamos consejería, no hacemos consejería para que las personas finalmente sean más felices. No hacemos consejería para que a las personas le vayan muy bien las cosas. Nosotros cuando realizamos consejería es para que Dios santifique a esa persona. El fin de la consejería no es la felicidad, sino la santidad. Porque siendo cada vez más como Cristo, siendo cada vez más como Dios, entonces seremos felices, seremos bienaventurados, como enseña la Biblia. La cuestión, aquí, como dice esta frase, la cuestión no es vivir lo mejor que podamos, sino dejar que nuestra vida encuentre su fuente en la persona de Cristo. Nosotros no tenemos que realizar una consejería superficial para que las personas vivan muy bien. Tenemos que realizar una consejería para que la persona finalmente alcance ese vacío que tiene en su interior por medio de la persona de Cristo. Que Cristo realmente sea suficiente para él. Que Cristo pueda llenar todos los vacíos. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Un verdadero creyente es una persona que cada vez es más y más consciente de la profundidad de su propio pecado. Pero también es cada vez más y más consciente de la increíble bondad de Cristo que lo ama a pesar de su pecado. ¿Entiendes esta frase? Por eso aquellos que estáis dudando, ¿soy creyente? ¿No soy creyente? Moisés, esa parte del libro me ha dejado bloqueado. Mira, puedo identificar que realmente soy creyente cuando entiendo que soy pecador, pero que en Cristo Dios me acepta. Yo he fallado, yo constantemente sigo fallando, Dios sigue trabajando en mí, pero entiendo que Dios me acepta no por los cambios que yo pueda conseguir en mis propias capacidades, sino que finalmente Dios me acepta por la obra que Cristo ha hecho a favor mía en la cruz del Calvario.
Un verdadero creyente es una persona que no descansa en sus obras para ser aceptado por Dios, sino que descansa en el increíble amor de Cristo, quien lo acepta a pesar de sus malas obras. Ahí en tu habitación, en tu salón, tú puedes decir amén a este párrafo. Un verdadero creyente es una persona que no descansa en sus obras para ser aceptado por Dios, sino que descansa en el increíble amor de Cristo, quien lo acepta a pesar de sus malas obras.